Este mes hablamos de tiempo de florecer, hablamos de tiempo de llevar frutos, hablamos de la última semana del amor del bueno. Así que el Señor nos desafía a poder seguir creciendo. Y en este sentido quiero hablar hoy se llaman mentes brillantes. ¿Saben por qué hablo de mentes brillantes? Porque la gente que está en Llegar Alto, todas tienen mente brillante. Si no, no estarían en esta iglesia, ¿verdad? Obvio. Ustedes están acá porque tienen una mente brillante, digamos. Para algo los guió, bueno, ponele. Pero, ¿qué es una mente brillante realmente, no? Hace unos años hubo una película que le pusieron mente brillante. Pero, ¿qué es una mente brillante? Uno dice, pastor, ¿qué voy a tener mente brillante si yo me llevaba, cuando estudiaba, me llevaba todas las materias, digamos, ¿no? No pude terminar. ¿Qué es una mente brillante? ¿No? Bueno, ustedes saben que hay mucho que uno puede hablar sobre este tema. Lo vamos a ir llevando a lo que la palabra de Dios nos habla, de la mente y del desarrollo de nuestra capacidad. Hay algo que este año ocurrió que realmente me voló la cabeza, ¿no? La semana pasada, esta no, la anterior, me tocó estar en una conferencia. También me invitaron a algo que se llama IDEA, el evento que se juntan todos los empresarios de la Argentina, y estuve en una charla sobre la inteligencia artificial. ¿Cuántos escucharon hablar de la inteligencia artificial? ¿Se metieron a ver? Bueno, realmente es impresionante lo que este último año ocurrió con la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, uno se sorprende. ¿A cuánto le da miedo un poquito la inteligencia artificial? Levanta la mano, ¿no? Le da un poquito de cosita, ¿no? Como decir, parece como que la máquina, eso de que las películas hablábamos y veíamos como de ciencia ficción, parece que era bastante cierto, digamos, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que uno le pregunta a un chat, ¿no? El chat GPT, que está el 3, el 4 y ahora viene el 5, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que uno le pregunta y ya me contesta, y no solamente me contesta un dato, sino que saca conclusiones, ¿no? Y que hace resúmenes y que hace evaluaciones, y aún que hace cosas creativas? Por ejemplo, le digo que me dibuje o saca una voz. Le digo, quiero la voz de Anita cantando, y me hace la voz de Anita cantando algo, y yo digo, no puede ser, ¿verdad? Y pobre Anita dice, no me reemplacen. Bueno, Anita, portate bien porque te cambiamos por la inteligencia artificial en cualquier momento. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser, digamos, que esto pase, ¿verdad? Y recién estamos acá. Y uno a veces tiene poca capacidad para ver lo que puede pasar de acá a 10 años, ¿verdad? Porque yo te digo, ¿qué más va a venir después de esto? Y la verdad que no sé. Pero en realidad uno piensa, ¿por qué este desarrollo tecnológico que hace que, digamos, mucha información sea cargada en un sistema y ese sistema pueda dar respuestas y aún aprender de sí mismo, ¿verdad? Y uno dice, ¿pero qué? ¿El hombre que quiere copiar a Dios? Bueno, en realidad se trata de, en algún sentido, generar como que este sistema ayude al desarrollo, a la educación, al crecimiento, pero también desde otro punto de vista vemos que hay amenazas sobre las fuentes laborales, ¿no? Sobre muchas personas que se ganan la vida resolviendo temas o haciendo trabajos que este sistema amenaza con reemplazar, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, los abogados. Mañana le vas a tener un abogado chat GPT y no tenés que ir a pagarle la consulta al abogado. Directamente le preguntás al abogado por inteligencia artificial y vas a ver más que tu propio abogado, porque sabe todas las leyes y todos los últimos. Y vos decís, pero entonces va a haber gente que va a ser complicado. Porque uno dice, no, bueno, hay tareas que no las va a reemplazar la inteligencia artificial, ¿no? Si vos sos un odontólogo, difícilmente venga, ¿no? un robot, te meta y te saque una muela o te haga un tratamiento de conducto. Pero hay otro tipo de tareas que son mucho más posibles que sean reemplazadas. Y uno, ¿qué va a hacer esto? Y esto nos va a demandar a pensar de otra forma, a que las máquinas uno las puede usar así como hoy usa un celular o usa una computadora, y que antes pensábamos, bueno, va a haber que saber cómo llevar
esa información o cómo utilizarla, como antes cuando apareció el buscador, ¿no? En Google, y hoy uno, cualquier cosa que quiere saber algo, ¿qué hace? Googlea, digamos, ¿no? Ahora, yo me imagino cuando yo iba a la escuela no existía Google, no existía nada, o sea, si no te conseguías un libro, un diccionario que tenías que ir a buscar, y si no encontrabas la información ahí, o sea, indudablemente esto viene en un crecimiento, por eso se dice que la mente tiene más información que nunca la que hubo en la historia de la humanidad. Hoy, por hora, se crean millones de datos y millones de cosas de conocimiento que se va multiplicando todo el tiempo. Digamos, ¿cuál es el riesgo hoy? Y hoy es la sobreinformación, ¿no? Y el desafío es poder saber qué es verdad y qué no. Por eso se enganchó a este chat GPT que se le preguntaban cosas y chamullaba. Era argentino el chat. Tiraba datos que no eran de verdad. Decía, pero ¿cómo? Si me está metiendo el tipo, ¿no? Pero claro, no te decía eso no lo sé, sino te decía tipo argentino. O sea, te tiraba información y claro, como vos no tenés otra fuente de información, pero el tema es después le tenés que creer o no. Y le podés descreer de todo. Pero cuando uno piensa una mente brillante, ¿verdad? Uno dice, con toda esta información, estamos al borde de una guerra que no se sabe las consecuencias que puede traer. Entonces uno dice, pero una inteligencia racional, una inteligencia completamente, digamos, analítica, comprensiva, puede decir, no, esto no lo hago porque mirá lo que me va a llevar. Bueno, pero vivimos en un mundo que no se maneja por la información, se maneja por otro tipo de drivers, de líneas. O sea, uno, ¿por qué toma determinadas decisiones? Y no lo hace con una lógica racional o basada en información. Hoy tenemos una sociedad que se basa en emociones. Entonces, las decisiones que toma no son racionales, son intuitivas. Entonces hay gente que hace cosas no porque tiene la información, sino porque lo siente. Y tenemos gente que en vez de tener información o datos para tomar determinadas decisiones, toma decisiones porque tiene intereses personales en eso, ¿no? Y aparece la corrupción, aparecen teniendo todo para hacerlo bien, lo hacemos mal, ¿no? Aparece el pensamiento mágico, el creer que las cosas se van a resolver por arte de magia o de la nada van a aparecer cosas sin hacer el proceso lógico para llegar a determinado resultado. Y empezamos a tener algo que se llama irracionalidad, ¿no? ¿Por qué llegamos a donde llegamos? ¿Por qué la situación nos lleva a determinados lugares? Y encontramos hoy una sociedad donde aparece la posverdad, ¿no? Donde un pensamiento donde los datos o los hechos concretos no son suficientemente fuertes para basar un pensamiento, lo que se llama el hedonismo cognitivo. La gente no basa su pensamiento en lo que dicen los datos o lo que dicen la realidad, sino que sacan conclusiones y buscan datos para apoyar su propia manera de pensar. Y todos pensamos, si yo les hablo de política, en una semana candente, ¿no? Y uno puede decir, ¿de dónde basás tú? Y bueno, aparecen las ideologías, donde ya no importa tanto la realidad, importa lo que yo siento, lo que yo creo, lo que a mí me parece. Pero mirá esto, no importa, los datos que a mí no me suman para mi manera de pensar, los corro, los excluyo y uso cosas que a mí me apoyan mi manera de pensar. Bueno, eso es el mundo que vivimos. Bienvenido. Bienvenido a una sociedad donde decidió romper los valores absolutos e irse por los valores relativos, donde ya nada es como es, donde aparece un señor filósofo llamado Derrida que dice vamos a deconstruir todo lo que existe y a llamar a las cosas por otro nombre, a tal forma de que a pesar de todo el desarrollo científico, tecnológico, de conocimiento, las personas no saben cuál es su identidad. No saben si es hombre o si es mujer. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Claro, porque este avance sin fundamento lógico, racional, que se ha expandido a la estratosfera, un sociólogo llamado Zygmunt Bauman lo llama la vida líquida. La vida
incierta, donde cada cosa hoy dura poco tiempo y está continuamente cambiando y uno no sabe a qué aferrarse porque continuamente vive en esa vorágine de que lo que pensabas que estaba bien hoy parece que está mal. Y si lo lógico y lo racional es lo que todo el mundo piensa, tenemos un problema, porque la cultura todo el tiempo te va poniendo otras cosas para creer que eso está bien, porque lo piensan todos. Y si vos pensás algo que está fuera de moda, te dicen, vos sos un conservador, un retrógrado, una persona que está fuera del pensamiento. Por eso la Biblia habla claramente de esto, de cómo tener una mente o una manera de pensar basada primeramente en lo espiritual. Porque si no estamos pensando las cosas como Dios las piensa, la vorágine del día a día, de lo cotidiano, el modelo mental que propone el sistema, la cultura, te lleva puesto. Te lleva puesto y es muy difícil hoy cuando estás en un debate con personas que al que piensa diferente lo discriminan o lo digamos, bardean no me sale la palabra, como que se burlan o lo menosprecian porque está muy encerrada en su forma y aparecen modelos de pensamiento que en realidad en vez de avanzar parece que retroceden. Parece que retrocede. Entonces, tenemos la inteligencia artificial, vamos hacia una superioridad colectiva de pensamiento elaborado, pero por el otro lado perdimos las bases, perdimos el fundamento de encontrar la satisfacción plena de lo que veníamos hablando, que estaba en el amor, que está en la solidaridad, que está en la colaboración. Y fíjate que la inteligencia ya no se trata de conocer más, se trata de tener un fundamento basado en el propósito del creador de esa inteligencia. Por eso hablamos de inteligencia espiritual. Hace unos años, ya unos 30 años más o menos, 30 y pico, un pensador, Howard Gardner, habló de que había diferentes tipos de inteligencias. La tradicional, que era la lógica matemática, la cual todavía nosotros seguimos creyendo que es el coeficiente intelectual, ¿no? El saber de cuentas, análisis lógico-matemático, y después empezó a descubrir que había otro tipo de inteligencia relacional o interrelacional, inteligencia musical, ¿no? Inteligencia espacial, inteligencias de otra forma, ¿no? Y por eso que hay personas que en un área no se desarrollan, pero en otras son brillantes. Entonces, ¿cuál es la mente brillante? La que yo, de acuerdo a mi molde, digo, esto es una mente brillante, o la que se desarrolla en el propósito que Dios tenía para esa persona, que fue creado con esas habilidades y esas características. Muchas veces justamente esas mentes brillantes fueron discriminadas en su generación. Por ejemplo, un señor llamado Albert Einstein, donde sus profesores le decían a los padres, mira, tu hijo es un poquito, no, fíjate si lo podés atender porque no, le falta un poquito. ¿No? Gente que fue menospreciada en su propia generación. Algunos artistas plásticos, por ejemplo, porque eran innovadores, porque eran, ¿no?, un pensamiento, una pintura abstracta, ¿no?, fueron discriminados. Y así, tantas áreas mucha gente que ha creado cosas y sigue creando cosas y ha roto los parámetros, digamos, ¿no? Y sorprende al resto que no la vio venir. Pero en realidad es porque a veces el desarrollo viene por un camino no formal o no el que todo el mundo reconoció o recorrió. Por eso quiero hablar de esto, que es un pasaje que seguramente han leído, que está en Romanos 12. Y los primeros 3 versículos de Romanos 12, el apóstol Pablo entra de profundo a este modelo cultural
Usted sabe que cada uno de nosotros, su pensamiento, su manera de pensar, nace en una cultura, en un tiempo y en un lugar. Y en una cultura uno recibe muchas cosas que se le son dadas, digamos, ¿no? Una persona que nace en China, probablemente le enseñen chino, salvo que sea un extranjero, pero le enseñen a hablar chino y cuando vos le querés hablar en otro idioma no lo va a entender y le enseñan la cultura de ese lugar. Entonces su pensamiento va a estar muy afinado al lugar donde recibió esa información. Yo vengo de estar ahí en Turquía y ¿escuchás hablar? ¿Alguno habla turco? Lo escuchás y no entendés absolutamente nada. ¿Viste que por ahí escuchás el italiano? Sí, el italiano parla italiana. Escuchás al portugués, bueno, portuñol. Hablamos, ¿no? Pero escuchás al francés y más o menos le agarrás, ¿viste? En inglés uno... Pero turco es nada, ¿viste? Me pasó que me llego al aeropuerto y me cambiaron el vuelo. Me dice, no hay más lugar. ¿Cómo no hay más? Y yo, no hay más lugar. Tiene que volver mañana. Yo decía, ¿cómo? No entiendo. Y no hablaba muy bien en inglés. Así que me hablaba en turco y yo decía, no, Señor. Padre, dame revelación profética ahora que me está diciendo. Es como que uno dice, qué loco, ¿no? Pero a esta gente le cuesta, es un choque, ¿no? Hola, ahí estamos, tranquilo. Así que uno piensa y dice, ¿cómo esta gente piensa? Claro, y uno cree que solamente su forma de pensar es la que vale. Pero hay mucha gente que recibe otra instrucción y otra manera de sacar síntesis de cosas. Y a uno le dice, mira, esto es así, porque uno lo aprendió, pero hay otra gente que aprende de otra forma. Por eso hubo alguien, un alemán, que inventó una palabra que se llama Weltanschauung, no se pronuncia así, pero es así, que significa cosmovisión, o visión del mundo, o la manera de ver el mundo. Y la verdad es que cada uno que nace en un determinado tiempo y en una cultura tiene una manera especial de ver el mundo. Por eso lo fascinante de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo es que Dios nos va llevando el pensamiento alineado a la manera de ver el mundo de Dios. Y la palabra, el Evangelio, nos da una revelación que va por arriba de la cultura y nos permite entender algo que humanamente no se entiende, que es la obra redentora de Jesús. O sea que en una sociedad y en un mundo culturalmente que ahora se llama globalizado, porque muchas culturas hoy se van alineando a un mismo pensamiento, sobre todo con algo como la inteligencia artificial, donde se va como haciendo un pensamiento global como único. Imagínate que lo que te responde ese chat es la única respuesta. Vos decís, pero ¿cómo? Si este tipo, ¿cómo sabe? ¿No? Es un desafío tremendo que tenemos, pero por eso necesitamos tener la claridad mental para entender y discernir espiritualmente lo que está ocurriendo en el mundo. Romanos 12, Pablo la tiene muy clara. Imagínate que Pablo tenía que enfrentar la cultura romana, el imperio romano, la cultura griega, que todavía no había sido transformada porque el imperio romano conquista Grecia, pero la cultura griega estaba en todos lados, digamos, en todo el mundo conocido. La cultura judía, que también sabemos que tenía... Y sobre esas tres culturas, traer la cultura del Evangelio. No es poca cosa, ¿verdad? Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Ahora vamos a volver ahí. Dice, no se conformen a este mundo, al mundo que estaba viviendo Pablo. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, como es buena, agradable
y perfecta. Y digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Más bien, que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Son 3 versículos poderosísimos, podríamos estar hablando 2 horas, porque tienen una riqueza que uno nunca termina de alcanzarla. Lo primero que Pablo les habla a la iglesia y les dice, les ruego por las misericordias de Dios, como diciendo, no lo tomen como algo menor, no se dejen llevar, porque miren, esto es importante lo que estoy diciendo. Primeramente, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. O sea que lo que está hablando es de una relación de adoración con el Creador. Y lo primero que dice Pablo, tenemos que entender que todo nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Cuando uno, un poco lo que hoy hablaba la administración, entrega nuestra vida al Señor. Yo digo, bueno, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Uno cree que es una repetición o es una declaración verbal y en realidad lo que llama el Señor a cada uno de nosotros es a una entrega. ¿A qué nos llama? Entrega. Una entrega que antes era presentar un sacrificio para cubrir nuestras culpas. Hoy ya nos dice el Señor, ese sacrificio ya fue entregado, fue Cristo. Cristo ya fue sacrificado, el Cordero, una vez y para siempre. No tenemos que hacer cosas para que nuestros pecados sean perdonados. Hay un solo sacrificio, ese sacrificio es Cristo. Entonces, ¿por qué me pide que yo me sacrifique? En realidad, Cristo ya pagó el precio por mí. Yo no tengo que hacer ningún pago de ninguna obra para comprar mi salvación. Pero sí me dice la palabra que lo más inteligente que yo puedo hacer, por eso dice culto racional. Racional está hablando de inteligencia, está hablando de ¿qué es algo racional? Algo racional es algo que, de acuerdo a un análisis, digamos, me va a llevar a determinado resultado, a un fin. O sea, si yo siembro esto, voy a cosechar esto, digamos. O sea, me está diciendo lo más inteligente que yo puedo hacer, lo más supremo, es presentarme a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador y el dueño de todo. O sea, lo que me está diciendo es, mira, si tenés un futuro, si tenés una esperanza, si tenés algo, mira, lo mejor que te puedo decir, te está diciendo Pablo, es entregate a Dios. Pero no le entregues una parte, entregale todo. Entregale todo tu ser al Señor. Todo tu ser, todos tus pensamientos, todos tus sueños, todos tus anhelos. ¿Pero cómo? Entonces yo voy a perder todo lo mío. No, lo vas a recuperar, pero tenés que consagrárselo al Señor. Y esto es morir a mi vieja vida y nacer a la nueva vida en Cristo. Esto es desprenderme de lo mío para abrazar lo que Dios tiene preparado. Esto es poder entender que lo de Dios me absorbe, me llena, me atrae. Es como que yo a partir de mi consagración a Dios, es como que yo alcanzo una inteligencia superior. ¡Wow! ¿Qué me estás diciendo, Cristian? Sí, que nuestra inteligencia humana es limitada. Por eso no nos tiene que sorprender algunas medidas que se toman. Uno dice, ¿pero cómo? Mire, estuve en esta conferencia de empresarios, de que se habló de todas las fuentes de producción del país, y se habló de la energía como uno de los grandes, el desarrollo energético en gas, en petróleo, y en minería como uno de los grandes, claves para el crecimiento. Pero luego tuvimos otra charla que se habló de el calentamiento global y el cambio climático. Y las dos fuentes más importantes de contaminación del ambiente es la energía en el petróleo, el gas. Entonces estamos en el horno, digamos, porque si lo único que te da es crecimiento, es esto, y seguir haciendo esto es más calentamiento global, y el calentamiento global te va a traer sequía, porque te va a traer problemas en las lluvias y problemas y entonces estamos en el horno, digamos, ¿no? O sea, el hombre cree que tiene todo, pero hace todo para destruir la creación que Dios le dio para administrar. Salvo que tenga un pensamiento
no racional, sino negacionista, intuitivo, que dice no existe calentamiento, no existe, es un invento, y sin base científica, porque toda la base científica te dice cómo está cambiando en todo el planeta, dice no creo en el calentamiento global. Y no estoy juzgando a nadie se siente afectado, porque vos podés ser víctima de un pensamiento que dice no creo que exista esto. Todos podemos llegar ahí, como alguien dice, no creo que exista el coronavirus. No creo que las vacunas sean una realidad. Vivimos ese fenómeno social. No creo que hubo tal cosa, no creo, porque no lo vi, no lo toqué, yo no fui parte, niego. Y es un fenómeno que nos está ocurriendo en la sociedad. La mente se va siendo afectada por la cultura de la época y empezamos a tener resoluciones que no están basadas en datos y nos va llevando a un pensamiento. Y viene Pablo y dice, olvídate, entrega todo, rendile tu corazón a Jesús, rendile todo tu ser a Dios. Ok. Y como si eso fuera poco, continúa. O sea, te está diciendo, primero, lo más inteligente es entregarte todo a Dios. Ya ahí te estás sacando del medio, ¿no? Porque te está de tu estructura, te está diciendo, ok, más allá de toda inteligencia, lo más inteligente, lo más sabio, es que te rindas a Dios. Ese sería el fundamento. Segundo fundamento, dice, versículo 2, no se amolden al mundo. No se amolden al mundo. Vamos a leerlo de vuelta, a ver. Versículo 2, Romanos 12:2. No se conformen a este mundo. No es que conformarse es formar, amoldarse. No se conformen. Transfórmense. O sea que lo que está diciendo es el apóstol Pablo, que le hablaba a gente que estaba bajo la influencia romana, bajo la influencia griega y judía, y le decía, no se conformen, no se amolden, no dejen que esta cultura les coma la manera de pensar. Ustedes tienen algo superior, que es el creador de todo el universo. No se dejen cooptar la mente, no se dejen engañar, no se dejen confundir. Pongan primero a Dios y todo lo demás será añadido. No se dejen, generación, no se dejen confundir por una mentalidad perversa que pone primero los ídolos, que pone primero el dinero, que lo único que le importa es lo material. No. No te dejes confundir, no te dejes atrapar por este pensamiento global, impío, que no da ninguna clase de esperanza. Lo único que trae es destrucción, muerte y pobreza. Y el apóstol te dice, y nos dice el Señor, no te amoldes a este mundo, no dejes que tu mente sea cooptada por un modelo de pensamiento que excluya a Dios del medio. ¿Dónde está Dios en el pensamiento? No existe Dios. Lo corremos del medio como que no existe. No existe el pensamiento, por eso es que no hay amor, no hay caridad, no hay pensamiento de justicia. Por eso la palabra nos advierte, dice, en el futuro no va a haber justo ni aun uno. Va a haber, correr a Dios del medio es entregarse a un pensamiento frío, calculador, déspota, cínico. Y a eso nos está hablando esta palabra. No te conformes a este mundo, no te contagies de este mundo. No dejes que esos pensamientos te influencien. Vos tenés una mente superior, es la mente de Cristo. Y les dice, renueven su pensamiento, transfórmense por medio de la renovación del pensamiento. ¿Qué significa esto? Bueno, necesitamos que Dios nos llene nuestra mente. Pastor, estoy todo el día escuchando pensamientos que me dicen, no se puede.
No se puede, no hay salida. Este país no tiene salida. Es todo el tiempo una tortura de pensamiento. ¿Cómo voy a reaccionar? De acuerdo a lo que alimento mi mente. Todo el tiempo diciendo, busca tu propia satisfacción, busca tu propia satisfacción. Todo el tiempo busca, no pienses en el otro. Todo el tiempo un mensaje que viene de todos lados. ¿Cómo yo hago para sobrevivir en ese clima, en ese ambiente? Bueno, tengo que tener una alimentación sobrenatural. Y la palabra de Dios, de Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos alimentar nuestra mente con la comida que no perece, con la palabra de Dios. Porque es lo que nos va a dar una sabiduría sobrenatural para decidir en cada momento qué es lo de Dios y qué es no. Por eso dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea que no está diciendo para probar, sino para comprobar. No está diciendo para sacar tus propias conclusiones. Está diciendo que si uno sigue haciendo este proceso de entregar mi mente para que Dios me lleve, me traiga de sus pensamientos. Mirá lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Dice, mis pensamientos, dice el Señor, no son los de ustedes ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. O sea que hay un problema cuando nosotros empezamos a confundir los pensamientos de Dios con los nuestros y creer que nuestros pensamientos son el resultado final. Cuando Dios dice, yo tengo algo que vos no conocés, yo tengo una salida que vos no conocés. ¿Cuántos quieren dejarse sorprender por Dios? Es que Dios te traiga algo que todavía no escuchaste, algo que todavía no viste, que se corra una venda de los ojos. Parece como que estamos bajo un sistema que nos va comiendo la capacidad de discernir las cosas. No sé si te pasa que uno está todo el tiempo bombardeado de una manera de pensar y por ahí hay cosas que están cerca pero no las vemos. Están al alcance, pero no las vemos. Vamos como autómatas, todos siguiendo un mismo modelo, un mismo sistema, y estamos perdiendo lo mejor de la vida. Y la palabra nos dice, no te amoldes al sistema, que no te cope la mente, que no te cope el sistema, no te cope la manera de pensar, no te contagies, no te confundas. Poné primero a Dios y todo en la vida se te va a alinear. No dejes los valores del Señor. Y bueno, pero hay gente, no mires al costado, no te confundas. Deja que Dios te renueve la mente. Necesitamos una mente consagrada al Señor. Necesitamos una mente que entregue todos sus pensamientos al Señor. Miren lo que dice Filipenses 4:8 sobre nuestros pensamientos. Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Yo te pregunto, ¿cuánto del día? Porque una cosa es una idea general, pero ¿cuánto tiempo del día yo dedico a pensar en lo justo, en lo puro, en lo bello? ¿Cuánto tiempo del día, de las 24 horas? ¿No? De los miles de minutos que tengo en el día, ¿cuánto tiempo yo dedico a pensar eso? Porque del tiempo que dedico a pensar en lo bello, en lo excelente, en lo puro, en lo justo, es lo que se va a alimentar mi manera de pensar. Si yo todo el tiempo le estoy poniendo a mi mente un pensamiento destructivo, cuidá tú de vos, salvate vos mismo, no pienses en... O sea, si todo el tiempo vivo en ese clima, ¿cómo voy a crear? ¿Cómo el Señor va a despertar mi mente creativa? ¿Cómo el Señor va a despertar una mente de inteligencia más allá de lo que ve o lo que puede tocar? Quiero terminar con 1 Corintios 2, que el apóstol nos lleva a hablar de la inteligencia espiritual. Dice, a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pues fue a nosotros quien Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios.
Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que vienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Pastor, ¿vos me estás diciendo que yo puedo tener la mente de Cristo para entender más allá de la inteligencia artificial? ¿Vos lo ves al robot recibiendo la sabiduría del Espíritu? Solamente vos podés sentir la presencia de Dios. Solamente vos podés ser guiado por el Espíritu del Señor a hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Escúchame, el pensamiento científico todavía no encuentra la conexión con lo intuitivo. Dios puso un espíritu en nosotros. ¿Por qué decidimos como decidimos? No es solamente un análisis lógico. Hacemos lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Y a veces no es esa inteligencia que piensa en sí mismo, o que piensa y busca su propia satisfacción, o que piensa sacar tajada y ventaja de cualquier cosa. La voluntad de Dios no es nuestra voluntad. Y tenemos que abrazar el pensamiento de Dios por encima de nuestro pensamiento. ¿Va entendiendo la palabra de hoy? Una mente brillante no es la mente de este mundo. No es la sabiduría humana, dice la palabra. Es la sabiduría de Dios. Y yo quiero la sabiduría de Dios. ¿Cómo pensar hoy en elegir las mejores cosas para mi vida y mi familia? ¿Cómo yo pensar las mejores cosas para mi futuro? Si no estoy conectado con la sabiduría del universo, que es el Espíritu de Dios. Que Dios sabe el pasado, sabe el presente y sabe el futuro. Yo conozco lo que hoy tengo a la mano y lo que puedo ver. ¿Cuánto es lo que yo puedo, cuánta información puedo tener para saber las mejores decisiones que puedo tomar hoy? ¿Mucha? ¿Poca? ¿Cuánto puedo tener hoy? ¿Qué va a pasar mañana? Los economistas hacen pronósticos. El año que viene vamos a tener... ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué pasa si mañana se desata una guerra? Irán tira una bomba, Estados Unidos le contesta y se arma una guerra mundial en Medio Oriente. ¿Qué va a pasar con la economía del mundo? No sé, no tengo idea, pastor, no me diga eso porque yo no duermo hoy. ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? ¿O no? ¿Qué probabilidad hay que pase? Y hay bastante que pase. Pero no me lo diga porque me asusto, ¿qué hago yo? Bueno, preguntar a la inteligencia artificial qué va a pasar. No te va a decir, porque la inteligencia sabe solamente los datos que fueron cargados. Pero nadie puede saber el futuro y Dios sí sabe el futuro. Y lo más inteligente es prepararnos para el futuro. Y Dios tiene planes para vos y para mí. Y Dios te dice, confía en mí, yo te voy a proteger. Estás en mis manos y nadie te puede tocar. Y el hombre va a cosechar lo que siembra. Si vos sembrás en Dios y en los principios de Dios, te va a ir bien. Eso es sabiduría. Si vos elegís hacer la voluntad de Dios y no tu propia voluntad, te va a ir bien en la vida. Eso es sabiduría. Inteligencia espiritual es entender la revelación de Cristo. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre. A la mente del hombre es la que Dios nos ha dado. Somos privilegiados, ¿verdad? Te pueden decir loco porque dice el mundo natural no entiende el espiritual. Pero vos tomás decisiones de acuerdo al espíritu.
Y yo quiero hoy animarte a que tengas paz en el Señor. Paz que el mundo no puede dar. Que pienses las cosas de Dios. Que no temas. Él va a guardar en completa paz nuestros corazones cuando pensamos en Él. ¿Hay algo más grande que Dios? Nada. Déjate llevar por el Señor y que hoy puedas decidir, yo voy a poner primero a Dios. Termina el apóstol Pablo en el versículo 3 diciendo, nadie tenga concepto más alto que sí que debe tener. ¿Por qué dice eso? Porque una mente soberbia tiene el cerebro de un mosquito. Porque una persona que se cree más de lo que es, no puede entender la grandeza de Dios, porque está llena de sí mismo y no puede recibir una inteligencia superior. Una mente cerrada es una mente que no puede crecer. ¿Viste gente cabeza dura? ¿Viste gente que se cree más de lo que es? De esto está hablando. La humildad es la clave para recibir revelación. Si vos crees que tenés la última, que vos tenés la llave de, que vos sos, tenés un problema. No vas a entender nada y no se te puede añadir nada, porque tenés una mente estructurada. Pero si tenés un corazón humilde, sencillo, y le decís hoy al Señor, Señor, mostrame lo que no entiendo, revelame lo que no sé, tené misericordia de mí. Yo te puedo asegurar que tu mente se va a abrir así, que tus pensamientos van a recibir información que no te imaginaste. Que ese pensamiento negativo que te decían no va a andar, no vas a salir de esto, no vas a prosperar, no te vas a curar, cae bajo la poderosa mano del Señor. Y ahí empieza otra dinámica, una dinámica de fe, que llama las cosas que no son como si fueran. Y un pensamiento de destrucción se transforma en un pensamiento de bendición. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a declarar que Dios es poderoso. ¿Amén? ¿Cuántos quieren una mente brillante? Ponete de pie, vamos a orar. Yo necesito pensamientos de Dios. Necesito que Dios me ilumine con su sabiduría. La que Pablo dice que es una sabiduría superior. Le estaba hablando a los corintios. Los corintios eran el pensamiento más refinado de la cultura griega. Sabían de Sócrates, sabían de Platón, sabían debatir las cosas de la vida, entendían un montón de cosas que el hombre no tenía mucho conocimiento científico porque todavía no había avanzado la ciencia, pero sí tenía mucho conocimiento del hombre, del ser humano, de los pensamientos, del bien, del mal. Y Pablo, en una palabra, les dice, toda la sabiduría humana no es comparado con la revelación de Cristo. Tremendo. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos revela cosas que no imaginamos. Cosas que Él preparó de antemano para que nosotros las podamos alcanzar. Pastor, ¿qué hago con esto? Entregáselo al Señor como un sacrificio vivo. Pastor, ¿qué hago con esta situación? ¿Qué hago con este problema que tengo que resolver? No sé, no encuentro la salida. No entiendo cómo voy a salir de esta realidad que me está abrumando. Entregale al Señor tus pensamientos. Esos pensamientos de temor, esos pensamientos de angustia, esos pensamientos de inseguridad, esos pensamientos de estar abrumado. Entregáselos al Señor. Rendile todo al Señor. Oh, Espíritu Santo, trae luz y revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación para entender la grandeza de Dios, para entender la herencia que hemos recibido como sus hijos. Espíritu de sabiduría y de revelación para entender la autoridad que nos ha sido dada como hijos de Dios.
autoridad en el mundo espiritual, autoridad para ordenar que se alineen las situaciones que nos rodean a la voluntad de Dios. No te conformes, no te amoldes a este mundo, renová tu mente en el Señor. La palabra de Dios es nuestro alimento, la palabra de Dios es nuestra regla, nuestro fundamento, nuestro sostén. No te confundas, no hay nada mejor que la palabra de Dios. No hay nada, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor.